Aula C8, tu aula educativa. Bienvenidos al programa de la Aula C8. El día de hoy vamos a platicar con ustedes sobre un tema muy importante, el cual es la diversidad. Nosotros consideramos muy relevante saber y dar a conocer la diversidad que existe, sobre todo tan variable en nuestro país, ya que esta nos puede permitir enseñarle a todas las personas que existen muchas diferencias entre nosotros, pero nunca una diferencia en cuanto a la dignidad y los derechos que cada una de las personas poseen, sin importar de dónde vengan, cómo es que hable, cómo es que vista, si tiene alguna condición física, si tiene alguna condición de salud. Todas estas personas son iguales de merecedoras, iguales de dignas que cualquier otra. Y es por eso que hoy queremos hablar sobre la diversidad, para que conozcamos un poco más sobre esta paleta tan variada y este aspecto tan grande de diferencias que existen entre las personas por N cantidad de factores. Sin embargo, estas siguen teniendo los mismos derechos, siguen teniendo el mismo valor que cualquier otro. Así que entramos con nuestras compañeras. Bienvenidas. Hola, ¿qué tal? Bueno, nosotros vamos a empezar hablando sobre la diversidad. En México, principalmente aquí en nuestro país, es un país muy, muy diverso. ¿Por qué? Porque tenemos diferentes culturas, tenemos diferentes, incluso gastronomías. Muchas personas y especialistas han dicho de que cada estado parece un país, porque cada estado tiene su propia gastronomía, tiene su propia, incluso su lengua indígena, sí. Entonces creo que tenemos de los 32 estados tenemos mucho para hablar. Y bueno, había investigado, en México hay una población de 126 millones, fue el último conteo en el 2018. Aproximadamente hay 11 millones de hablantes de una lengua indígena, son 68 lenguas aproximadamente. Entonces imagínense, es todo un estado que habla una lengua indígena diferente. Esto habla mucho de la importancia de toda esta diversidad y esta cultura que tenemos como país. ¿Por qué? Porque no es como que digas, es casi el segundo idioma y debería ser un segundo idioma oficial aquí en México, pero lo tenemos muy, muy perdido. No sé qué opinas tú, Lali. Sí, creo que está muy olvidado y de hecho muchas culturas o diferentes grupos han ido perdiendo sus costumbres y tradiciones, ya que la gente se ha ido acostumbrando más a la actualidad. El hecho de adaptarse a tener un teléfono celular o irse adaptando a cómo es la sociedad, siento que ha hecho que las personas vayan perdiendo un poco esas raíces que tienen, y es muy importante identificarlas y poder valorarlas para que crezcan, para que no se pierdan, porque como sabemos hay muchas lenguas y muchas tradiciones que anteriormente se hacían y ya no, por un poco de culpa por esta actualidad, que la gente pues quieran o no se quiere ir adaptando, ¿no? El tener un celular, el adaptarse a una vida, salir a las plazas, el ser un poco más de ciudad, se podría decir. Entonces siento que es importante recalcar esto para que la gente pueda aprovecharlo y seguir cultivando eso para que no se pierda. Sí, cabe resaltar que pues la cultura no nada más es no hablamos de nacionalidades, sino también de compartir esta parte de en grupos de personas nuestras tradiciones, nuestra cultura y diferentes maneras que tenemos de pensar y de hablar. Como mencionaba Tania, el idioma es muy importante en cada comunidad, que se habla de distinta manera. De hecho, en una investigación que hice, mencionaban que las lenguas más habladas en México eran náhuatl, maya, ixteclan, mixteco y tzotzil. Entonces creo que es un dato importante para tener en cuenta, porque hay muchas de estas que no se hablan que están por desaparecer. Y que incluso, por ejemplo, hemos tomado muchas palabras de diferentes lenguas indígenas como base de nuestra cultura. O sea, por ejemplo, muchas frutas y verduras pertenecientes a nosotros. Luego creo que también hay mucha pelea. No sé si ustedes han escuchado lo del aguacate y la palta. Sí. Por ejemplo,
ahí, por ejemplo, el aguacate es testículos del árbol. Entonces es algo muy originario porque es una palabra de origen náhuatl. Y cuando viene otro, y bueno, yo creo que también el sentimiento de los mexicanos, de que viene otro país y cambia el nombre totalmente, cambia la identidad, cambia todo el significado, pues sí es de enojar porque dices, no, o sea, es originario mío, es totalmente mi identidad, como para que tú vengas y cambies todo el concepto. Sí, claro, es muy importante y creo que México sí tiene esfuerzos a la par, como dice Lali. Hemos luchado por esta situación de globalización en la que, pues indiscutiblemente en todas partes del mundo se están, haciendo ciertas mezcolanzas donde entran otras cuestiones, lo cual no es negativo, pero también es positivo esta parte de la preservación cultural por lo rico que es, ¿no? Por la variedad tan extensa y porque es un aspecto positivo para la identificación del mexicano. Más allá de la cuestión de la conquista, más allá de esas cuestiones, también entenderse como un país tan rico en cultura, tan rico inclusive en medicina. Es considerada la medicina artesanal que hacen en estas culturas, también es considerada un apoyo para la salud en el nivel en el que se manejan. Entonces es muy importante reconocer y preservar los aportes que tienen, no nada más en la cuestión citadina, sino también en la cuestión de las culturas y de todo el bagaje que nos han dejado durante tanto tiempo. Y yo creo que hay esfuerzos en prevalecerla, sí, pero tenemos que seguir reforzando cómo la damos a conocer a las generaciones que vienen, a las generaciones que van a crecer con tanta información, con tanto bombardeo de información. Creo que el resaltarles la existencia de, como dice Tania, los frutos, de los aportes, del lenguaje, de todo esto, pues marcarán una diferencia y una visión de su entorno, que es muy importante, cómo identifican el entorno de una manera positiva. Creo que se presta mucho, más en los niños chiquitos, el burlarse o el asustarse de lo desconocido o de lo diferente, justamente por este corto espectro de ver hacia adentro, de ver solamente lo que conocen y no prestar atención a tantas cosas diferentes que existen en nuestro país. Y creo que sí es importante irselas presentando poco a poco, dándole un lugar y haciéndole conocer que tienen un lugar en nuestra sociedad, que son importantes, que son visibles y que los niños, provengan de donde provengan, pueden identificarse en un puesto de trabajo importante, con un negocio propio, y no pensar que solo pertenecen exclusivamente a un sector, ¿no? Sí, porque, por ejemplo, yo he visto que en muchos libros de texto han estado implementados en las primarias, en las lecturas en náhuatl. Entonces también los niños empiezan a conocer su cultura y empiezan aunque sea identificar unas palabras, ya sea pueden ser un saludo o algo, y cuando se topan con esta misma cultura que conviven con ellos, creo que no lo toman como desconocido, ya lo toman como algo que es de mi propio país, son mis propios compatriotas, somos todos de un mismo lugar, y no hay tanto ya este choque de culturas, porque no debería haber un choque de culturas cuando es algo que de un mismo entorno. Efectivamente, discúlpame, Judith. Efectivamente, Tania, así es. Por este momento ya hemos hablado un poquito más sobre esta diversidad cultural. En el siguiente bloque seguiremos tratando otros temas. Por este momento nos vamos a un pequeñísimo corte comercial y regresamos en unos instantes. Continuamos con Aula C8, tu aula educativa. La diversidad de la población mexicana surge desde los primeros grupos de los pueblos mesoamericanos. La nación mexicana es heredera de una diversa gama de culturas. Se dice que México es un país multicultural y pluriétnico,
porque tiene múltiples culturas y está conformado por muchos grupos étnicos, mejor conocidos como pueblos indígenas, originarios de una tierra con costumbres, lenguas y culturas propias. Por otro lado, la población que no es considerada indígena también da aportaciones culturales a México, a través de sus actividades o costumbres, tradiciones y forma de ser, de pensar y de ver la vida. Esta población puede encontrarse en zonas rurales, semiurbanas y urbanas. Para conocer más, sigue escuchando Aula C8. Regresamos con Aula C8, tu aula educativa. Bienvenidos otra vez de regreso. Ahora vamos a hablar un poquito más de la diversidad lingüística. Esta pues consiste en todo lo que ahora sí nos concierne a todos como mexicanos. Pues prácticamente estamos rodeados de mucha variedad lingüística. Como por tal concepto, pues lingüística se emplea pues en hacer referencia a las situaciones de convivencia en el conjunto de tradiciones, de compartir, de diferentes contextos sociales, de tradiciones y entre comunidades de hablantes, ¿no? Pues determina, pues como quien dice ahora sí que la diversidad lingüística en el territorio o en regiones de distintas hablantes en México. Pues este sentido más que nada se hace como en aquellas, pues ahora sí que se encuentran aisladas en otras comunidades que no son tan pobladas, pero que son muy habladas en el mundo. Creo que por ahí teníamos un dato de cuántas personas hablaban, ahorita se los vamos a comentar más adelante, pero si quiere comentar algo en lo que yo encuentro el dato. Sí, hay 11 familias lingüísticas aquí en México y 68 lenguas propias. Ya de ahí hay 364 derivaciones de estas mismas. Igual ustedes que nos están escuchando pueden comentar aquí cuáles son de las que conocen, porque también vemos muchas veces aquí en México cómo esta pérdida o este desconocimiento. Incluso vemos puedes preguntar, dime 5 idiomas diferentes y puedes mencionarlos fácilmente, pero si te dicen dime 5 lenguas indígenas, te pierdes totalmente. Entonces creo que desde en casa, desde pequeñitos, deberían ustedes niños ir conociéndolos, porque incluso hay muchos poemas o cuentos en estos idiomas muy bonitos que se van contando de generación en generación, pero por lo mismo de que nosotros no conocemos, se van perdiendo. Y creo que esto no debería de ser cuando, por ejemplo, todo el mundo conoce la leyenda de La Llorona, pero qué bonito sería escucharlo en otra lengua y entenderla, y así formar una inclusión más grande en esta diversidad que hay en México. Claro, es importante también mencionar que pues obviamente aquí en México el 68% del país pues habla ciertas lenguas, ¿no? Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Puebla, Yucatán y Guerrero. Entonces creo que es una cantidad muy importante de mencionar, porque son 68%, entonces me parece importante y relevante. Claro, como lo comentas tú, en cuanto a cuántos existen y lo importante de verlos, ahora también me gustaría mencionar un poco sobre qué sucede o cuál es qué importancia hay en el impacto cuando estas lenguas o estas culturas tienen un espacio en los medios de comunicación. ¿Cuál es la importancia de la visibilidad en esto? Y me gustaría que ustedes me platicaran un poquito de cómo lo consideran. A título personal les puedo decir que yo creo que refuerza lo que decía en el anterior bloque, la idea de que existen personas como ellos, ¿no? Personas como poder decir, yo existo, porque me visualizan en una serie, me visualizan en un puesto importante.
las personas que son activistas, por ejemplo, Yalitza Aparicio, que está haciendo un antes, que está marcando un antes y un después. ¿Por qué es tan relevante que personas de culturas indígenas representen a personas de culturas indígenas en los papeles y no una persona que no lo fuera? Porque entonces no estamos demostrando nada, estamos armando un arquetipo, estamos armando una idea que posiblemente ni siquiera existe, a diferencia de mostrarla en realidad. Me gustaría conocer un poquito sobre sus visiones a partir de esto. Creo que es muy importante, ¿no? El que los medios de comunicación, que tienen una fuerza increíble para poder posicionar cualquier tema o incluso cambiar la opinión de muchos, el reforzar este tipo de temas para que no se pierdan, para que se preserven un poquito más, ¿no? O sea, darle un poco de espacio para que el conocimiento que se está perdiendo vaya hacia este lugar y se pueda transmitir hacia más personas, para que la gente conozca, para que la gente lo preserve un poco más, incluso para que tome en cuenta un poco las tradiciones. Creo que es importante el resaltarlo, porque pues son parte de México, son parte de nosotros, aunque no nos haya tocado, a lo mejor no hayamos crecido con ese tipo de etnias o creencias, el preservarlo, porque es cultura, es historia, es parte de nosotros. Entonces, los medios de comunicación pues sí tienen un importante trabajo en este sentido para poder resaltarlo y no perderlo, porque pues como sabemos en la actualidad hay muchos temas que creo que son muy irrelevantes o que pasan muy desapercibido, que realmente no tienen una importancia necesaria, y este tipo de temas que son importantes, que son para preservar la cultura, no tienen ese espacio. Entonces siento que los medios deben abrir un espacio para que este tipo de temas se sigan dándose en la actualidad. Bueno, yo también creo lo mismo que Lali, comparto la misma idea, que creo que los medios de comunicación son importantes porque pues son los que los resaltan de alguna manera, los vuelven a traer a la actualidad y por ejemplo, el ejemplo que tú ponías de Yalitza, creo que a todos nos volvió como esta parte de, no solo de ella, sino de todo lo que hay detrás de, o sea, la cultura, su lengua, sus tradiciones, sus costumbres. Creo que, si nos inclinamos, por ejemplo, a la película, pues nos habla de que hay una cultura muy grande detrás que nosotros a lo mejor ni siquiera pensamos que había, ¿no? Entonces, a mí se me hace muy, muy importante cómo los medios de comunicación siempre pues tienen esta posibilidad de volver a traer las pues costumbres, culturas y todo lo que tenga que ver con eso a la actualidad. Entonces creo que comparto lo mismo que dice. Y creo que, por ejemplo, algo que marcó mucho la película de Roma, donde sale esta Yalitza, es que fue una persona, cuando hicieron el casting, que se buscó una persona que fuera nativa. No fue como de, una actriz que tenga estos rasgos, no, sino que se marcó el antecedente, por ejemplo, en muchos otros países, cuando se va a representar una cultura, que sea de parte de esa cultura, que sepa representarla y sepa conocerla. Entonces creo que se debería aplicar más aquí en México, darles ese lugar que corresponde de la manera digna que corresponde, no solamente de, pues hay que salga por detrás, o que salga como papel secundario, que pues salga así, sino que realmente se conozca. O incluso qué bonito fue ver su lenguaje, que lo estuviera hablando en los cines, que se pusiera los subtítulos, y que no solamente se conociera aquí en México, sino que más países en todo el mundo se viera esa belleza del idioma, de todos estos idiomas que hay aquí en México. Entonces creo que fue un buen detalle por parte en la película, que se le diera el lugar digno, que se viera a una persona que sí lo conocía, que sí se identificara y que lo representara con orgullo, porque creo que fue más que nada el boom por eso, porque era una persona que sí sabía de eso, que se sentía identificada y que quería pues expandirlo al mundo. Exactamente, así como lo platican ustedes, yo creo que hasta me emocioné y me sentí muy bien, porque sí, yo también creo que mostrar una realidad hace más auténticos a los contenidos.
hace más auténticos a los programas y nos hace más... incluso más rico pues, en conocimiento, ¿no? Exactamente. Y que lleguen a tantos rincones como lo fue la película, que fue un muy buen ejemplo. Pues nos hace compartir con el mundo ahora algo más que nos identifica, ¿no? Como también la gastronomía, como también los lugares turísticos, pero la gente que con la que contamos, a mí me gustaría mucho hacer un énfasis en mostrarle todos estos panoramas a los pequeños, para que ellos también abracen y respeten a las personas sin importar qué. Creo que una importancia de hablar sobre diversidad es resaltar la dignidad y los derechos que poseemos todos, sin importar nada, sin importar factor económico, sin importar factor racial. Todos tenemos, y en estos momentos creo que es un discurso que se debe de reforzar en todas las edades. Esta cuestión ya no es generacional, ya ha atravesado a las generaciones, lo cual es lamentable, pero es algo que se puede reforzar, la idea del respeto hacia todas las personas, sin importar de dónde vengan, sin importar cómo se vistan, cuál sea su situación física. Creo que es muy importante. Y pues me da mucho gusto que podamos tomar este espacio para abordar este tema, y les dejo para que continuemos con esto y terminemos nuestro bello programa. Sí, bueno, y recordar obviamente que la diversidad cultural pues obviamente es parte de la identidad del país. Prácticamente es todo lo que somos. Y así que pues nada más queda como si tú como niño te interesa, pues que investigues un poco más, que le cuentes a tus amigos sobre este tipo de temas, que es importante recalcarlos y seguirlos llevando a cabo, ¿no? El hecho de que esta información la conozcan más personas y más los niños es importante porque le estás dando interés a este tipo de información. Entonces, los dejamos con esto, espero hayan disfrutado mucho de este programa y nos vemos en el siguiente. Muchas gracias por escucharnos. Aula C8, tu aula educativa.